El patriarca Abraham. Abraham y sus descendientes eran de una raza de hombres de gran estatura. Llevaban vida pastoril y no eran, en realidad, de Ur, en Caldea, sino que habían emigrado hasta ese lugar. En aquellos tiempos la gente tenía un modo particular de apropiarse de las tierras, mezcla de justicia y de poder. Llegaban a una comarca desocupada donde había buenos pastos, marcaban los límites de sus posesiones, levantaban piedras en forma de altar y de este modo el terreno designado venía a ser su propiedad. En su juventud le pasó a Abraham algo semejante a lo que le pasó al niño Moisés, su nodriza le salvó la vida. Le había sido predicho al jefe de la tribu que tendría un descendiente que sería un niño maravilloso, el cual, con el andar del tiempo, vendría a ser peligroso para él. El jefe tomó medidas de precaución. La madre de Abraham se mantuvo oculta, y el niño nació en la misma gruta donde había visto que Eva tuvo que ocultar a Set de la ira de los perseguidores. Abraham fue criado aquí secretamente por su nodriza Mara. Esta mujer vivía como sierva pobre en el desierto y tenía su habitación no lejos de la cueva que después, por ella, se llamó Gruta de la Leche, y donde, a su pedido, fue enterrada por Abraham. Abraham era de alta estatura. Sus parientes lo admitieron con los demás, porque les pareció que ya debía haber nacido antes de la profecía recibida. Estuvo, sin embargo, en peligro por su extraordinaria prudencia, que lo distinguía demasiado de los demás. La nodriza lo salvó nuevamente y lo ocultó largo tiempo en la cueva. He visto que en esta ocasión se mataron a muchos niños de su edad. Abraham estuvo siempre muy agradecido a esta nodriza y la llevaba consigo en sus viajes sobre un camello. Vivió Abraham con ella en Sucot. Murió a los 100 años, y Abraham le preparó la sepultura en un bloque de piedra blanca que, como una colinita, estrechaba la misma cueva. Esta gruta se convirtió en un lugar de peregrinación y de devoción, especialmente para las madres. En toda esta historia hay un misterio y preanuncio de la persecución que sufrirían María con el niño Jesús, ya que la Virgen escondió al niño Jesús precisamente en esta cueva, cuando se acercaban los soldados de Herodes que buscaban al niño para matarlo. El padre de Abraham sabía muchas artes secretas y poseía muchos dones. La gente de su estirpe tenía el don de conocer y descubrir dónde había oro en la tierra, y él hacía de oro algunos ídolos semejantes a aquellos que Raquel había sustraído a Labán. Ur es la población que está al norte de Caldea. He visto en esta comarca, en muchos lugares de la llanura y en la montaña, salir un fuego blanquizco, como si ardiese la tierra. No sé si este fuego era natural o lo hacían los hombres. Abraham era gran conocedor de las estrellas, veía las propiedades de las cosas y la influencia de los astros sobre los nacimientos. Veía muchas cosas por las estrellas, pero lo refería todo a Dios, seguía a Dios en todo y le servía a Él solo. Enseñaba también a otros esta ciencia en la Caldea, pero vinculaba toda esta ciencia a Dios. Vi que recibió de Dios en una visión la orden de salir de su país. Dios le mostró otro país, y Abraham, sin decir nada a nadie, dispuso a toda su gente a la mañana siguiente y partió. Después vi que tenía su tienda levantada en una región de la tierra prometida, que me pareció era donde estuvo más tarde Nazaret. Abraham levantó aquí un altar extenso de piedras, con techo. Mientras estaba hincado delante del altar, llegó un resplandor sobre él y apareció un ángel, mensajero de Dios, que le entregó un don muy resplandeciente. El ángel habló con Abraham y éste recibió el sacramento o misterio de la bendición, el misterio santo del cielo. Abrió su vestido y lo guardó en su pecho. Me fue dicho que ello era el sacramento del Antiguo Testamento. Abraham no conocía aún su contenido, le era desconocido, como a nosotros nos está oculto el sacramento de la Eucaristía. Le fue dado, empero, como misterio y prenda de una descendencia prometida y santificada. El ángel que se le apareció era semejante al que se le apareció a la Virgen María anunciándole la concepción inmaculada del Mesías. Este ángel era manso,
quieto en sus modales y no tan veloz ni acelerado como veo a otros ángeles cuando dan sus comunicados. Pienso que Abraham llevaba siempre consigo este misterio sagrado. El ángel habló con Abraham de Melquisedec, que celebraría delante de él un sacrificio que debía ser completado después de la venida del Mesías y durar eternamente. Abraham tomó luego 5 grandes huesos de una caja y los puso sobre su altar en forma de cruz. Encendió luz delante y ofreció un sacrificio. El fuego brillaba como una estrella. En el medio era blanco y en las puntas, rojo. Más tarde vi a Abraham en Egipto con Sara. Había emigrado por necesidad de sustento, pero también para rescatar un tesoro que, por medio de una parienta de Sara, había sido llevado allí. Esto le había sido revelado y mandado por Dios. El tesoro era un registro de la descendencia de los hijos de Noé, especialmente desde Set hasta ese tiempo. El registro estaba hecho de trozos de oro, en forma de triángulos enhebrados. Una hija de una hermana de la madre de Sara lo había sustraído y llevado a Egipto. Esta había venido a Egipto con los pueblos pastoriles de la raza lateral, algo decaída de la civilización, del patriarca Job. Allí había servido como sirvienta. Había sustraído el tesoro de igual modo que Raquel sustrajo los ídolos de Labán. Este árbol genealógico estaba hecho a manera de platillo de balanza junto con hilos o cordones, formados de trozos triangulares enlazados con otras líneas laterales. Sobre estos trozos de oro estaban grabados, con figuras y letras, los nombres de los patriarcas, desde Noé, especialmente desde Sem, hasta esa fecha. Cuando se soltaban estos cordones, todo el artificio quedaba encerrado en el platillo. Este árbol genealógico había ido a parar a manos de los sacerdotes de Egipto y del faraón, los cuales por medio de él habían tratado de contar y fijar sus genealogías, pero todo lo hacían falsamente. Cuando más tarde el faraón fue afligido con graves plagas y desgracias, se aconsejó con sus sacerdotes idólatras y entregó a Abraham cuanto éste le había pedido. Cuando Abraham volvió a la tierra prometida, he visto a Lot, con él, en la tienda y a Abraham señalando con la mano toda la extensión. Abraham tenía mucha semejanza en su proceder con los reyes magos, vestidura blanca y larga, de lana, con mangas, por delante, colgábale un cinturón también blanco, con borlas, y por detrás, una capucha. Sobre la cabeza llevaba una especie de gorra y en el pecho ostentaba un escudo de metal o piedra preciosa en forma de corazón. Llevaba barba larga. Me es imposible expresar cuán bondadoso y generoso era. Cuando tenía algo que a otros les agradaba poseer, especialmente animales, lo daba de inmediato. Era adversario de las enemistades, la envidia y la codicia. Lot estaba vestido como Abraham, pero no era de tan elegante estatura ni de tan noble porte. Era bueno, aunque algo codicioso. He visto cómo sus criados discutían y reñían, y cómo se apartó de Abraham, pero he visto oscuridad y niebla en torno de él. Sobre Abraham yo veía resplandor. Vi que se alejó de allí, peregrinando, y levantó un altar de piedras, debajo de un pabellón. Los hombres eran bastante industriosos para hacer figuras de las piedras y trabajaban en ello tanto el patrón como el siervo. Este altar estaba en Hebrón, que fue más tarde lugar de la vivienda de Zacarías, padre del Bautista. La comarca elegida por Lot era muy buena, como todos los campos en torno del Jordán. He visto luego que fueron saqueadas las ciudades donde vivía Lot y él mismo llevado de allí con todo lo que poseía. He visto que un fugitivo logró narrar el hecho a Abraham. Este rezó y salió con todos sus siervos en persecución de los asaltantes, lo sorprendió y libró a su hermano Lot. Este le dio las gracias y mostraba pesar de haberse apartado de Abraham. Los jefes y guerreros enemigos, especialmente los gigantes que asaltaban y subyugaban con prepotencia, y que fueron esta vez vencidos, no vestían como Abraham y su gente. Llevaban vestidos más angostos y más cortos, su vestimenta tenía más pliegues, con muchos botones y adornos de estrellas. A Melquisedec lo he visto varias veces con Abraham.
Llegaba de la manera que otros ángeles solían visitar a Abraham. Una vez le ordenó un sacrificio triple de palomas y otras aves y le predijo lo que había de suceder a Sodoma y a Lot. Le anunció que volvería para ofrecer un sacrificio de pan y de vino. Le indicó también lo que debía pedir a Dios. Abraham se mostraba lleno de respeto delante de Melquisedec y ansioso de ver el sacrificio que se le había anunciado. Levantó un altar muy hermoso y lo rodeó de una techumbre de hojas. Cuando Melquisedec volvía para celebrar el sacrificio de pan y de vino, hizóse anunciar a Abraham por un mensajero, como rey de Salem. Abraham le salió al encuentro, se hincó delante y recibió su bendición. Esto sucedió en el valle meridional de una llanura que se extiende hacia Gaza. Melquisedec venía del lado donde fue más tarde Jerusalén. Venía en un animal muy veloz, de cuello corto y ancho, que estaba muy cargado. De un lado traía un recipiente con vino, algo achatado en la parte que tocaba a la bestia, del otro, un recipiente con panes ovalados, planos, apilados unos sobre otros, y el cáliz que he visto más tarde en la institución del sacramento del altar, junto con los vasos pequeños en forma de barrilitos. Estos vasitos no eran de oro ni de plata sino de una materia transparente como piedras preciosas, de color oscuro. Me parecían más bien nacidos y crecidos, que hechos a mano. Melquisedec me parecía ahora como el Señor durante su vida pública. Era esbelto y alto de estatura, de rostro severo y bondadoso. Llevaba un vestido largo, tan blanco y cándido que me recordó la vestidura resplandeciente con que apareció Jesús en el Tabor. El vestido blanco de Abraham parecía gris en comparación con el de Melquisedec. Llevaba un cinturón con letras, como he visto más tarde a los sacerdotes judíos, y como ellos, también una especie de mitra en la cabeza cuando ofrecía el sacrificio. Sus cabellos eran de amarillo resplandeciente, lúcidos como seda, su rostro, luminoso. El rey de Sodoma estaba presente cuando se acercó Melquisedec a la tienda de Abraham. En derredor había mucha gente con cabalgaduras, sacos, cajones y diversas cargas. Todos permanecían silenciosos, en actitud respetuosa y solemne, llenos de veneración hacia Melquisedec, cuya presencia infundía temor. Este se acercó al altar, sobre el cual había una especie de tabernáculo, creo que para el sacrificio. Abraham, como acostumbraba hacerlo, había puesto sobre el altar huesos de Adán, que antes había tenido Noé consigo en el arca. Pedían con ellos a Dios quisiera cumplir la promesa del Mesías que antes había hecho a Adán. Melquisedec puso sobre el altar un mantel colorado que había traído consigo y luego otro de blancura transparente. Las ceremonias me recordaron el rito de la Santa Misa. Lo he visto alzar en sus manos el pan y el vino, ofrecer, bendecir y repartir el pan. Le dio a Abraham el cáliz, que se usó más tarde en la última cena, para beber de él. Los otros bebieron en los vasitos, que fueron distribuidos por Abraham y por los principales del pueblo. Lo mismo se hizo con los panes. Cada uno recibía un bocado bastante grande, como se acostumbraba en los primeros tiempos de la iglesia, durante la comunión. He visto que esos bocados resplandecían, estaban solo bendecidos, no consagrados. Los ángeles no pueden consagrar. Todos estaban conmovidos y elevados hacia Dios. Melquisedec dio a Abraham pan y vino para gustar, este pan era más delicado y luminoso que los otros. Recibió en esta ocasión gran fortaleza y una tan robusta fe que no dudó más tarde en ofrecer a su propio hijo, el Hijo de la Esperanza, por mandato de Dios. Profetizó y dijo estas palabras: esto no es lo que Moisés dio a los levitas en el Sinaí. No puedo asegurar si Abraham mismo ofreció luego el sacrificio de pan y vino, pero puedo asegurar que el cáliz del cual él bebió es el mismo que usó Jesucristo más tarde cuando instituyó el Santísimo Sacramento del altar. Al tiempo que Melquisedec bendijo a Abraham, durante el sacrificio de pan y vino, lo consagró sacerdote. Pronunció sobre él estas palabras, y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec.
El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá de ello. Le impuso las manos, y Abraham le dio los diezmos. He visto también que David, al escribir esas palabras, tuvo una visión de la consagración de Abraham por Melquisedec y que pronunció las últimas palabras proféticamente. Las palabras siéntate a mi diestra tienen una especial significación. Cuando veo en forma de figura la eterna generación del Verbo en el seno del Padre, se me muestra al Hijo saliendo de la derecha del Padre en forma luminosa, rodeada de un triángulo, como se representa el ojo de Dios. En la parte superior se ve al Espíritu Santo. Todo esto es inexplicable para mí. Asimismo he visto a Eva salir del costado derecho de Adán. Los patriarcas tenían la bendición en la parte derecha, y colocaban a sus hijos, cuando les daban la bendición, a su derecha. Jesús recibió la lanzada en el costado derecho. La iglesia nace del costado derecho de Jesús. Para entrar en la iglesia, lo hacemos por el lado derecho del costado de Jesús y así estamos unidos por medio de él con su eterno Padre. Creo que con el sacrificio de Melquisedec y la bendición de Abraham, terminó su misión sobre la tierra. Después de esto no he vuelto a verlo. Melquisedec dejó a Abraham el cáliz con los 6 vasitos que usó en el sacrificio. Abraham recibe el misterio del Antiguo Testamento. Abraham estaba sentado rezando delante de su tienda, bajo un frondoso árbol que miraba hacia el camino principal. Lo he visto a menudo sentado así para ofrecer hospitalidad a los viajeros. Estaba entonces mirando hacia el cielo. Tenía delante una visión de Dios, como en un rayo de luz solar y se le anunció la proximidad de los 3 hombres sabios que habrían de visitarlo. Al punto ofreció un cordero sobre el altar, y lo vi de rodillas, como en éxtasis, pidiendo por la redención de los hombres. Este altar estaba a la derecha del gran árbol, en una tienda abierta por arriba. Más lejos, a la derecha, había otra tienda, donde Abraham guardaba los enseres del sacrificio y donde se entretenía con sus pastores cuando acudían a verlo. Del otro lado, algo más alejada de la calle principal, estaba la tienda de Sara y de sus mujeres, porque las mujeres solían vivir aparte. El sacrificio de Abraham estaba por terminar cuando aparecieron en el camino real los 3 ángeles. Caminaban uno detrás de otro, con los vestidos recogidos, como viajeros. Abraham les salió al encuentro, les habló, inclinándose delante de ellos, hacia Dios, y los llevó junto a la tienda del altar, donde dejaron caer sus vestidos, e indicaron a Abraham que se hincase. He visto lo que sucedió con Abraham, que estaba entonces como en éxtasis, y lo que hicieron los ángeles, en muy corto tiempo, como todo lo que sucede en ese estado. El primer ángel anunció a Abraham, que estaba de rodillas, que Dios quería hacer salir de su descendencia una virgen sin mancha de pecado, la cual, como virgen inmaculada, debía ser la madre del Redentor. Le dijo que él iba a recibir lo que Adán había perdido por el pecado. Diciendo esto, el ángel le dio un bocado luminoso y le hizo beber, de un recipiente pequeño, un líquido brillante. Después el ángel bendijo con su mano a Abraham de la cabeza hacia abajo. Luego del hombro derecho hacia el pecho, y finalmente del izquierdo hacia el mismo sitio, donde se unieron las 3 líneas de la bendición. Con ambas manos el ángel dio a Abraham algo luminoso, como una nubecilla, se la puso sobre el pecho. He visto que la nubecilla pasó a su interior, y tuve la certidumbre de que recibía el santo misterio. El segundo ángel le dijo que él debía entregar este misterio, en la misma forma como lo había recibido, antes de su muerte, al primer hijo que tendría de Sara, y le anunció que Jacob, su nieto, sería padre de 12 hijos, que serían los padres de las 12 tribus. Añadió que este misterio de bendición le sería quitado a Jacob, y cuando Jacob se hubiese convertido en un pueblo numeroso debía pasar al arca de la alianza, como una bendición para todo el pueblo, que debía conservarse mediante la oración. Le mostró también, como a causa de los pecados de los hombres, pasaría este misterio desde el arca a los profetas y, por último, a un hombre, que sería el padre de la Virgen Inmaculada.
Supe en esta ocasión que a los paganos se les daría la promesa por medio de 6 profetisas y por el anuncio que harían las estrellas del nacimiento de la salud del mundo de una virgen incorrupta. Abraham tuvo en esta ocasión una visión. Vio a esta virgen en lo alto del cielo y a su derecha cernirse un ángel que le tocaba la boca con un ramito. Del manto de la virgen salía luego la iglesia. El tercer ángel anunció a Abraham el nacimiento de Isaac. He visto a Abraham tan contento con el anuncio de la Virgen prometida y con la visión que había tenido, que casi no pensó mucho en Isaac, y creo que más tarde fue la promesa de la futura Virgen lo que le consoló y le hizo fácil el cumplimiento del mandato de Dios de sacrificar a Isaac. Después de estas cosas vi que Abraham sirvió a los ángeles y vi la risa de Sara. Luego vi cómo guiaba a los ángeles por el camino y cómo rogaba por Sodoma. Cuando Abraham volvió de su éxtasis, condujo a los ángeles bajo el gran árbol y puso una tarima, sobre la cual se sentaron los ángeles, mientras él les lavaba los pies. Luego fue a donde se encontraba Sara para que preparase una comida, la cual trajo ella, cubierta con el velo, hasta la mitad del camino. Después de la comida acompañó Abraham a los ángeles un trecho del camino, y como hablasen del nacimiento del hijo, fue entonces cuando rió Sara, que oyó decir esto porque se había acercado por detrás de la tienda. He visto muchas palomas, mansas como gallinas, en torno de la casa. La comida consistió precisamente de palomas, panes redondos y miel. Abraham había tenido, antes de su partida y salida de Caldea, por ministerio de un ángel, conocimiento del misterio de la bendición, pero veladamente, y más como una prenda del cumplimiento de la promesa de que sería padre de un numeroso pueblo. Ahora le fue renovado, por medio de los ángeles, este misterio o sacramento, y fue instruido mayormente.